Doy la palabra. ¿Quieres que me sienta acá? Te ayudo a pasar los datos. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están desde sus pantallas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Como el tiempo es corto, vamos a empezar de una vez, pero antes sí decirles que es un gusto para mí verlos y estar aquí presentando hoy, compartiendo con ustedes el proyecto que construimos desde la universidad desde el 2020. Entonces, hoy nos acompaña Catalina González Uribe, que es profesora de la Facultad de Medicina, es la investigadora principal de este proyecto y le voy a dar la palabra a ella para que presente la parte general del... Gracias, Nubia. ¿Debo tener esto como micrófono? ¿O qué es esto? Sí. Hola. Me voy a hacer a este lado para tener el texto más fácil. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de verlos. Gracias por invitarme a este espacio. Con Nubia venimos trabajando desde la pandemia. Nubia es de esas personas, o por lo menos en mi caso, que conocí por pandemia, por motivo de COVID-19, en estos esfuerzos que se dieron un poco herculeanos de querer hacer cosas, lo que fuera, y en medio de tantas reuniones, pues terminamos encontrando una sintonía magnífica alrededor de la salud y alrededor de lo que podíamos pensar en términos epidemiológicos, de salud pública, y ya como ella les va a contar, en temas de la logística, en vacunación. Ya les contó Nubia que soy profe asociada a la Facultad de Medicina, yo soy científica social de formación, uniandina, antropóloga y psicóloga, mi doctorado es en epidemiología y salud pública, y cuando estábamos en el 2020, alrededor de abril o mayo, salió una convocatoria del IDRC de Canadá, y ellos querían unas iniciativas desde el sur global que pudieran de alguna manera generar unos puentes, o por lo menos acortar las distancias que existen entre la producción de evidencia científica que se estaba generando y la toma de decisiones que debía hacerse desde diferentes frentes, no solo desde el sector salud, sino, como ustedes bien saben, interactuando diferentes sectores, por ejemplo, para el caso de Bogotá o de Colombia, con alcaldías, con presidencia, con los medios, con estudiantes, en lo que fue atender por lo menos el inicio de la pandemia. Entonces, ese es como surge. Tuvimos ¿cómo diría esto? Un esfuerzo maratónico para construir un proyecto, un poco con esa sensación de que el mundo se iba a acabar y que todo tenía que hacerse ya y todo debía hacerse grande. Y era como este afán y entregamos el proyecto y bueno, si me ayudas pasando a la siguiente diapositiva. Mejor a la siguiente y nos devolvemos a esta. Finalmente nos unimos varios, no los van a poder ver a todos, pero es para darles una idea de la dimensión del equipo de trabajo que hay detrás de esto. Somos más de 20 y pico de personas. Inicialmente, y sigue con nosotros, está Juan Manuel Cordobés, desde el componente de modelamiento matemático. Nubia entra a pensar todos los temas de logística, no solo para el tema de las pruebas, sino posteriormente con la vacunación y poder tener eso siempre en mente. El sector salud se ha caracterizado, y esto no es solo para Colombia, sino en general para Latinoamérica, en querer implementar una cantidad de estrategias, pero no necesariamente en pensarse un componente de costo-efectividad en la operación y en la distribución y ya todo lo que comprende la logística. Por parte de Artes y Humanidades estuvo con nosotros desde un principio Andrés Burbano. Hoy en día también estamos con Juan Camilo González, que es un profesor del CEPER. De Facultad de Administración siempre ha liderado Nubia, y Simon Turner estuvo en sus inicios. ¿Me estoy saltando a alguien? Creo que ahí estamos la mayoría de profes. Alf, obviamente, Alf Onshus, que la mayoría de ustedes lo debe, o quizás sí o no conocer, matemático, está en ciencias, y bueno, nos pusimos a pensar en esto, y finalmente nos imaginamos esto en 5 grandes capítulos. Entonces, ¿qué era lo que queríamos? No quiero detallar tampoco muchísimo para poderle dar la palabra a Nubia, pero sí les quiero dar el panorama de lo que está detrás de todo esto, y acabo de identificar a Estefanía aquí con nosotros. Perdón, es que hay gente que poco he visto aquí en presente. ¿Qué tenía esto como claro en la apuesta? Que era un ejercicio que buscaba responder de una manera mucho más rápida de lo que estamos acostumbrados en la academia. Entonces ese era un factor diferenciador desde el principio. Que debía ser interdisciplinario,
y que debía poder hacer un lobby político impresionante de la información que producíamos, porque no había que ir a convencer a académicos, sino que tocaba ir a convencer a tomadores de decisiones, a personas en IPS, en EPS. La conversación era con otros, nos tocaba pensarnos otro vocabulario, otra velocidad y otros productos, algo que tuviera, ojalá, un efecto muy práctico y aplicado. Y dijimos, entonces, tenemos expertos en estas áreas, gente que sabe salud pública, epidemiología, lo de logística, inteligencia artificial, ciencia de datos, enfermedades infecciosas, investigación cualitativa, visualización de datos, narrativas digitales, que pueden producir un tipo de evidencia científica porque ya tiene una trayectoria que simplemente se ha enfocado en otros desenlaces en salud y que para este caso debía entender COVID-19 y todos los efectos que se iban a ver en otros desenlaces en salud, ¿no? Entonces dejamos de atender en urgencias los demás casos, ¿cierto? Y ahí vamos a empezar a represar, a acumular una cantidad de servicios que se debían estar prestando y que paran de prestarse. Y nuestra audiencia, a quienes queríamos llegar, son estos que denominamos tomadores de decisiones en salud pública, que comprenden muchísimos espacios. Un sector privado, unos medios de comunicación, organismos oficiales, todo lo que es secretaría, ministerios, nuestros financiadores a nivel internacional. Y es aquí donde queríamos hacer un puente en estos temas en particular. Regreso a las aulas, vacunas y vacunación, salud mental, y ante todo poder pensar también comunidades vulnerables que se pudieran estar quedando por fuera de los datos oficiales. ¿Quiénes se quedan por fuera de los datos oficiales? La población migrante es quizás una de las primeras que empiezan a perderse en el panorama de lo que es los datos en salud, por lo menos. Entonces, ¿qué decidimos? Tenemos 5 frentes de trabajo y un primer frente, y ese en sus inicios lo lideró Simon, junto con una postdoc que está con nosotros que se llama Natalia Niño, que quizás ustedes la conocen, ella está en medicina, pero ha trabajado también en facultad de administración. Dijimos, los financiadores parten de que uno usa la evidencia para tomar decisiones. Y ese es el principal supuesto de este llamado. Y dice, ¿cómo ustedes pueden mejorar eso? Quisimos devolvernos un paso atrás y dijimos, ¿pero usamos evidencia para tomar decisiones? O sea, hay tiempo de que la evidencia llegue, se traduzca, sea útil, sí sea apropiada para lo que uno quiere. O sea, hay un primer grupo que hace un reconocimiento de eso y de esa pregunta. Ya les voy a dar un poco más de información. Un segundo grupo que es liderado por Juan Manuel Cordobés y trabaja con Mauricio Santos, que es un profesor en Facultad de Ingeniería, que ya venían haciendo modelamiento de enfermedades infecciosas, en dengue, por ejemplo, Zika, chikungunya, y adaptan sus modelos para entender el comportamiento de COVID y poder predecir esa curva. Frente a la información que sacaba el Instituto Nacional de Salud, cuándo íbamos a tener picos. Y esa conversación la teníamos todo el tiempo con la alcaldía, por ejemplo, y secretarías de salud. Este espacio se lo dejo a Nubia para que ella lo pueda presentar. Un cuarto grupo que se iba a enfocar en utilizar metodologías de la inteligencia artificial como procesamiento natural del lenguaje para ver lo que estaba pasando en redes, en medios. Si algo nos hemos dado cuenta es que además de tener la pandemia por COVID-19, también hemos tenido unos temas de pandemia de desinformación. O, si no queremos nombrar la desinformación, de una cantidad impresionante de información que se estaba compartiendo en diferentes frentes con diferente orden y calidad de esa información. Entonces teníamos un grupo monitoreando esa conversación para entender cuáles eran las necesidades de información, ¿sí? De qué discutían esos tomadores de decisiones. Para el caso de Colombia, si bien sabemos que la penetración en redes es importante por el 60 al 70%, aunque no universal, los que participan de esa conversación, por ejemplo en Twitter, sí hacen parte de un grupo que tiene cómo influenciar toma de decisiones en el país. Y el último grupo se estaba pensando cómo esta información se puede traducir en formatos que sean interesantes, que vayan más allá de un informe, de un artículo, que no sirven para la academia, pero que no van a ser útiles para una toma de decisión que debía suceder en 24 horas. Y allí eventualmente surge un proyecto que se denominó el Museo de la Desinformación. Entonces, quiero, avancemos, gracias, solamente para dejarles como unos ejemplos de lo que ustedes pueden ir a buscar, de lo que estamos felices si quieren conversar o aumentar. Quiero dejarles ideas de lo que cada objetivo hizo y dejamos a Nubia para que ella se extienda.
en el específico al objetivo 3. Entonces, en el primero, recuerden que aquí nos estamos preguntando si uno sí usa la evidencia y quiénes son los tomadores de decisiones. Cuando uno dice tomadores de decisiones, eso puede ser el universo completo. Entonces, uno de los productos que se tienen en este espacio, ya lo tenemos publicado en la página, es un mapa de actores. Empezamos a armar unas redes, identificar con más de 50 entrevistas a profundidad quiénes eran estas personas que tenían que tomar decisiones frente a COVID-19, en dónde se sientan, qué rol ocupan, en qué espacios están y con quiénes hablan. Entonces sabemos quiénes toman esas decisiones en salud, por lo general quiénes son cercanos o lejanos a ellos y qué efecto tuvo, por ejemplo, esto en el acceso a datos, en la negociación de datos que se compartieron entre diferentes instancias que por lo general no han compartido datos, ¿no? Y que debían hacerlo rápidamente para generar eso. Entonces, eso lo dejo para los que quisieran indagar más sobre eso. Estamos construyendo una arquitectura de los tomadores de decisiones en salud para el país. Eso quiere decir que no están todos en el sector salud. Es gente que puede no estar en el sector salud, pero que influye en las tomas de decisiones en salud. En el segundo, hemos hecho modelamiento. Generamos un modelo y esto tiene además como una interfaz, digamos que un espacio interactivo que seguimos desarrollando para que pueda utilizarse en momentos en que hay que, por ejemplo, cuando se estaba pensando el poder volver a las aulas, abrir colegios o cerrar. Lo que la universidad misma utilizó, que se desarrolló por Juan Manuel Cordovez, tiene una aplicación entonces a colegios y esto tuvo una divulgación en su momento y puede llegar a ser necesario en otras instancias o para otros desenlaces. Y hemos tenido un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Salud para servirles de grupo modelador independiente para posteriormente validar si la información que modela el ministerio va en el mismo orden en lo que nosotros estamos modelando. Entonces hacemos un modelamiento independiente y después nos encontramos en unas mesas para ver si los hallazgos son similares o muy diferentes. ¿En qué pudimos apoyar? En entender el espaciamiento que debía darse entre primera y segunda dosis de Pfizer y Moderna, por ejemplo, y estamos asesorando el tema de la compra de antivirales para el caso de COVID-19. Tenemos una mesa que se reúne cada 15 días con personas en el ministerio. No siempre estamos de acuerdo, pero hemos logrado estar de acuerdo en que nos toca reunirnos o que en que podemos reunirnos y que ad honorem hacemos esto porque la universidad tiene un proyecto que está pudiendo pagar esta capacidad. Y se acaba el proyecto y, bueno, lo interesante va a ser eso cómo se mantiene en el tiempo, cómo es sostenible para todo lo que se viene. Esta es de Nubia más adelante. Esta también es tuya en otras instancias. No quiero detenerme, incluso sería mejor ahorita la siguiente, pero déjamelo un segundo, para poder llevar un seguimiento de esa conversación en redes, de qué está pasando allí, qué es lo que se mueve, porque eventualmente eso influye en la toma de decisiones que hacen las personas en general. Trabajamos y tenemos allí un trabajo muy fuerte que ha nacido con el Observatorio de la Democracia, liderado desde Facultad de Ciencias Sociales. Ellos hemos producido una cantidad de infografías y tenemos un año de monitoreo de cómo fue la conversación en redes durante COVID-19. Estamos buscando cómo tenerlo también anclado en una plataforma virtual para que uno pueda ver mes a mes de qué se estaba hablando. Y lo interesante es ver cómo hay cruces de esto, por ejemplo, cuando la protesta social. Piensen, entonces, ¿qué tema empieza a tener más audiencia o no? ¿Cuánto tiempo es un tema viral? ¿No? La preocupación de la segunda dosis y quiénes están hablando. Cosas que creemos que van a estar mucho tiempo, tienen una vida de 24 horas, 48 horas, 72 horas. ¿Sí? Y desaparecen rápidamente porque entra otro tema. Esto alrededor de lo que hemos encontrado, de cuáles son como esas preguntas recurrentes, qué busca la gente. Nos preocupaba mucho desinformación frente a vacunas y quizás un puesto de información que, perdón la redundancia, desinforma y nos damos cuenta que más que eso, no es que no existan grupos antivacunas, sí los hay e influyen en las redes. Encontrábamos eran muchas preguntas por parte de la ciudadanía, es decir, las redes como un espacio para hacer preguntas. Y cierro con porque hace parte de lo que les menciono que tenemos, casi un año de noticias falsas en Colombia, que es una manera en la que articulamos información, no la que salía en redes necesariamente, sino también en todo otro tipo de medios. De eso tenemos un museo en línea
Y después tenemos un estudio de caso de lo que fueron los temas de COVID-19, 5G y el famoso chip, que hizo parte del discurso de los temas de antivacunas. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a Nubia. Gracias. Bueno, ¿cómo? Los que están en pantalla están viendo la presentación que habla sobre el desempeño de vacunación. Sí, Nubia. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como Catalina mencionó, yo hice parte de uno de los 5 frentes de trabajo dentro de, sí, yo soy parte, todavía no hemos terminado. Sí. Tengo que reconocerles que al principio yo le decía a Catalina, pero ¿y yo qué voy a hacer ahí si yo de salud, pues yo he trabajado en salud, pero no veo cómo construir modelos epidemiológicos o bueno, eso? Y pues digamos que el objetivo inicialmente como se planteó era hacer el análisis de la utilización de los recursos alrededor del COVID y alrededor de esas enfermedades que había el COVID afectado y que no eran COVID. Entonces, inicialmente el objetivo se planteó así, luego se empezó a hablar de vacunación y yo le decía a Catalina, no, pero es que en la vacunación sí hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que podemos analizar y muchas cosas en las que desde el punto de vista de gestión de operaciones podemos contribuir. Sin embargo, teníamos que tener en mente muy bien que nuestro proyecto estaba enfocado a generar evidencia de manera rápida que le ayudara a tomar decisiones a las personas que tomaban las decisiones. Entonces, por eso esta parte la dividimos en dos, una que es el tablero de seguimiento logístico y otra que es la comparación de los planes nacionales de vacunación en Latinoamérica. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue, bueno, ¿hay información sobre vacunación? No hay. Vamos a construir un tablero de seguimiento logístico. ¿Con qué información? Sí, no hay. Con la información que teníamos. En ese momento la información que teníamos era información de la población que se debía vacunar. El Plan Nacional de Vacunación se dividió en 5 etapas, cada una de ellas con un grupo focal muy específico por enfermedades o por edad. Entonces del DANE podíamos sacar esa información. Cuando llegó el primer grupo de vacunas, nos dimos cuenta del proceso, cómo lo estaban asignando las vacunas y era mediante unas resoluciones con base en la población. Entonces dijimos, listo, ahí podemos cruzar 2 fuentes de información para generar información logística. Y finalmente están los REPS. Los REPS es una base de datos que tiene el Ministerio de Salud en la cual se registran los recursos que tienen las EPS y las IPS para la atención en salud. Entonces, esas fueron nuestras fuentes oficiales, pero como no había información, sí había mucha información que no era oficial. Y no era oficial en el sentido de que se publicaba principalmente en Twitter, pero se publicaba en Twitter en los perfiles oficiales de los ministerios. Entonces, de cierta manera, nos agarramos de esa información para generar indicadores. Entonces, nuestra página, digamos, nuestro tablero de control se diseñó bajo una metodología de SDR, que es Scientific Design Research, que es un proceso iterativo en diferentes etapas. Una de ellas es la validación. Y para validar lo que estábamos haciendo, contábamos con el apoyo de diferentes organizaciones. El primero es la interdisciplinariedad de nuestro grupo, pues donde habían médicos, ingenieros, saludistas, artistas, bueno, entonces lo podíamos validar por ese lado. El segundo y tercero eran organismos, asociaciones o agremiaciones de tomadores de decisiones en salud. Entonces está Así Vamos en Salud, que fue fundamental y nos dio una retroalimentación importante, pero también estaban las agremiaciones de los secretarios de salud del país, aquí con quienes tuvimos la oportunidad de validar lo que estábamos haciendo, y pues finalmente las IPS vacunadoras, que eran las que tenían el problema en el día a día. Nuestro tablero entonces finalmente se constituyó de 3 partes. El primero era el avance del Plan Nacional de Vacunación.
¿Qué buscábamos nosotros con esta parte del avance del Plan Nacional de Vacunación? Lo primero era pues saber cómo íbamos, pero el cómo íbamos lo tenía también el Ministerio de Salud con sus mapitas que sacaba todos los días de hemos aplicado tantas vacunas, en los departamentos vamos así, pero lo que no estábamos viendo era cómo íbamos avanzando en el día a día. Entonces, ahí tuvimos un insumo importante en el avance del día a día, ya les muestro gráficas al respecto. Lo otro que nos parecía supremamente importante es que el país se había fijado una meta y la meta era vacunar el 70% de la población al 31 de diciembre del 2021. Y nos parecía supremamente importante mandar mensajes positivos alrededor de eso. ¿Por qué positivos? Porque rápidamente nos dimos cuenta que el país tenía la capacidad para cumplir esa meta. Entonces eran como mensajes de sí, se están demorando las vacunas, sí, parece que hay desabasto de vacunas, pero vamos bien, lo vamos a lograr. Entonces, eso era importante, hicimos una simulación con base en la poca información que teníamos, cuál iba a ser la fecha estimada de terminación con esas capacidades de vacunación que teníamos y el análisis de la oferta-demanda, cuánta población teníamos, quiénes estaban entrando al Plan Nacional de Vacunación, porque el Plan Nacional de Vacunación tuvo ajustes, sobre todo hacia septiembre, octubre del año pasado y finalmente en diciembre que se generaron incentivos para que la gente se fuera a vacunar. Teníamos indicadores logísticos, el más fácil de estimar, que era fácil entre comillas, dado que no había información, era el inventario, cuántas vacunas en inventario habían, la ejecución, porque es que, bueno, y aquí era importante tener inventario o no, porque es que el inventario es chévere tenerlo, pero en el caso de un producto como la vacuna contra el COVID, ¿es bueno tenerlo en inventario o no? Entonces, la ejecución, si le han entregado tantas vacunas, ¿cuántas ha aplicado? Y si le han asignado tantas vacunas, ¿cuántas les han llegado y cuántas les han aplicado? Esto se hizo a nivel de las 37 entidades territoriales en las que se definió el Plan Nacional de Vacunación, que eran los departamentos y los distritos especiales que existen en el país. Y finalmente el análisis de capacidad, que hay una anécdota, es que yo dije, no, pero es que esto sí es muy chimbo, este análisis de capacidad que estamos haciendo, pues sí, nos dice que tal departamento necesita tener más capacidad para vacunar y pues este va muy bien. Y cuando les mostramos esto a los de Así Vamos en Salud, uy, nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso es buenísimo. Entonces, pues uno dice ahí, bueno, otra perspectiva ayuda. Entonces, esa fue como la estructura de nuestro tablero de seguimiento logístico. Importantísimo acá que esto es un equipo de trabajo que es apoyado por una investigadora postdoctoral, que es Johanna, que está acá, y una estudiante de doctorado, que es Estefanía, y el proyecto nos ha permitido, digamos, apoyar la investigación de Johanna y apoyar el doctorado de Estefanía. Entonces, eso también es importante decir. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué resultados tuvimos de ese tablero de seguimiento logístico? Lo primero es que sí mandamos ese mensaje de calma, no cumplimos la meta, nos faltaron poquiticas vacunas, creo que aplicamos 65 millones de vacunas y teníamos que aplicar 70 millones. Nos fue muy bien, comparado con otros países de la región e inclusive países de Europa, nos fue supremamente bien. ¿Eso por qué? Pues primero porque nos apoyamos en una experiencia muy importante que tenía el país, que es el Plan Ampliado de Inmunización, que es uno de los planes más ambiciosos que hay en Latinoamérica, que está muy bien establecido y nosotros teníamos el país, teníamos experiencia en vacunación. Esta gráfica pues nos dice, miren, llegamos aquí, nos faltó este poquito para la meta. Entonces, digamos, yo creo que una de las cosas que le tenemos que aplaudir a este gobierno es esto, el Plan Nacional de Vacunación. A pesar de todos los peros que pudo tener, en la cobertura en vacunación fue muy buena. Entonces, lo primero que le estamos diciendo en este momento al ministerio es, como vamos bien, o lo hicimos bien, o estuvimos bien, porque creo que ese es un mensaje importante que mandar. Siguiente. Lo siguiente era la tasa diaria de vacunación, que eso sí no lo estaban mostrando los tableros que posteriormente nosotros empezamos con el tablero el 20 de febrero. El Plan Nacional de Vacunación se inició el 17 de febrero a vacunar. O sea, nosotros estábamos ahí para hacerle el seguimiento.
Esto no nos lo mostraba el Plan Nacional de Vacunación. ¿Qué tenemos aquí? Esta línea nos muestra la primera meta, que era que teníamos que aplicar, para cumplir la meta el 31 de diciembre, teníamos que aplicar diariamente 200.000 dosis. Y esa era nuestra meta, aplicar 200.000 dosis. Al principio fue muy lento y ahí hubo muchas quejas. Pero es que vamos muy lento, pero es que solo los adultos mayores, pero es que todas las trabas que hay. Bueno, pues gracias a que pudimos observarlo, una de las cosas que también les dijimos fue, la cédula es suficiente. ¿Para qué demostrar que están en una etapa u otro? La cédula es suficiente. Lo otro es que esto es una curva de aprendizaje. Nosotros nunca habíamos hecho un proceso de vacunación masivo. Nosotros habíamos vacunado a muchas personas, a todos los niños, pero no que nos llegaran masivamente a aplicar las vacunas en un momento, y esto fue curva de aprendizaje. Y en la curva de aprendizaje estuvimos de febrero a mayo con la vacunación de adultos mayores. Pero si ustedes se fijan, ya en mayo, ya el presidente dijo, no, ya no son 200.000, ya son 250.000, porque ya pudimos superar esa meta. Entonces, de ahí en adelante, fíjense que pues vemos el buen resultado. Casi todo el tiempo estuvimos por encima de los 250.000 dosis diarias aplicadas. Digamos, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando se vio esto acá, pues hay que hacer otra cosa. Bueno, entonces, población migrante, se incluyó población migrante, y tengo que decir que ahí fue gracias a la universidad que hizo presión con la Secretaría de Salud en Bogotá, con el programa COVID a la vacunas de todos, fue que ahí hicimos presión, tenemos que incluir a la población migrante, tenemos que incluir a la población migrante, y salió la resolución nacional de que se iba a incluir la población migrante, y otra vez volvimos a esas altas tasas de vacunación. Entonces, con esto lo que les quería mostrarles es, pues miren, nos fue bien porque es que lo hicimos bien, hay mucha variabilidad, sí, pero a lo largo del año siempre estuvimos la mayoría del tiempo por encima de la meta. Siguiente, por favor. ¿Qué cosas son sorprendentes para mí? Sorprendente que el departamento con el mejor desempeño fue Boyacá. Ese era un resultado que yo no me lo esperaba. Sorprendente que la ciudad con el mejor desempeño fue Barranquilla y no Bogotá. Resultado que tampoco me lo esperaba. No es sorprendente que Buenaventura haya tenido un bajo desempeño. Su cobertura en vacunación con el plan regular también es muy baja. Y tampoco es sorprendente que el departamento con menor desempeño haya sido Bichá. Esta gráfica nos está mostrando precisamente esos avances en el proceso de vacunación, quiénes vacunaron más que otros. Y nosotros vemos pues ahí la importancia de definir estrategias de vacunación de acuerdo a la población que se está vacunando. Vemos departamentos en la Orinoquía, en la Amazonía, que tienen muy baja cobertura, pero es que la población allí es migrante, es dispersa, es rural. No podemos llegar con estrategias de vacunación masiva allá. Allá toca hacer casi que vacunación domiciliaria, vacunación extramural y ojalá domiciliaria. Eso era algo que no estábamos viendo en otro tipo de información que nos estaba dando el tablero, y esto lo pudimos hacer a lo largo del proceso de vacunación. Siguiente, por favor. ¿Qué vimos desde el enfoque logístico? Siguiente, por favor. Nuevamente, desde el enfoque logístico, la ejecución estimada como las dosis aplicadas sobre las dosis asignadas, lo que nos decía es, todos estamos en verde, estamos muy bien, o sea, lo que nos están entregando lo estamos aplicando, estamos bien, antes denos más que lo podemos hacer, ¿sí? Porque tenemos ejecuciones desde el 66% hasta el 95%. Bueno, donde estamos en el 95 no nos dan más porque de pronto no alcanzamos, pero donde estamos en el 66 de pronto sí podemos mejorar ahí. Entonces, esto es algo también que, digamos, cuando se lo mostramos al ministerio, como que los llena también de orgullo, y eso es importante también decirles, ¿no? O sea, se hizo bien, o sea, lo que o sea, tenemos la capacidad, lo podemos hacer. Pues vemos, pues definitivamente nos valida que en Chocó y departamentos de la Orinoquía, de la Amazonía, Baupés, Pichada, necesitamos tener estrategias diferenciadas de vacunación. Eso nos valida esa inventario. Aquí tenemos la discusión con el ministerio si debemos o no debemos tener inventario. Aquí tenemos el inventario por departamento por cada 10.000 habitantes que debería ser vacunado. Tenemos que entre 60 dosis por 10.000 habitantes y 1.578.
si uno pensara en la vacuna contra el sarampión, téngala en inventario. Claro, porque no sabemos cuándo va a llegar, no sabemos cuándo la vamos a consumir, tenemos que tener en inventario. Pero la vacuna contra el COVID que necesitábamos era proteger a una mayor población, pues la discusión ahí se está dando. Y lo que nos sorprendía era que a lo largo del año tuvimos inventarios en el país superiores a 2,5 millones. Sin embargo, la gente decía que había desabastecimiento. Claro, hubo mucho desabastecimiento principalmente porque esas 2,5 millones de dosis que estaban en inventario en tránsito, entre que lo asignaban y llegaban al departamento. Entonces, lo que necesitábamos ahí es agilizar un poco esa red de distribución que de pronto nos estaba dejando que algunos departamentos no tuvieran tanto inventario. Sorprendentemente, Amazonas no es tan sorprendente porque Amazonas se aplicó una estrategia diferenciada de vacunación para bloquear la entrada de la enfermedad cuando estuvo la variante, ¿qué era? Brasilera. Variante brasilera, no me acuerdo qué letra era, pero la brasilera. Entonces se hizo un bloque de vacunación, ahí sí no debíamos tener inventario. Ahí sí que ahí haya inventario es pecado porque esos se vacunaron desde el principio. Entonces, por ejemplo, ver cosas como esas son útiles para el ministerio en el proceso. En cuanto al análisis de capacidad, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros teníamos por los reps información de los puntos de vacunación que estaban habilitados en el país para vacunar contra el COVID. Sabíamos que si queríamos cumplir una meta de vacunación del 70% de población para el 31 de diciembre, sabíamos cuántas vacunas debíamos aplicar en cada departamento. Sabíamos, en consecuencia, cuántas vacunas se debían aplicar por punto de vacunación y sabíamos cuántas estábamos aplicando. Entonces, esta es la curva que más me gusta y creo que a los epidemiólogos también, porque la línea roja lo que nos está diciendo es la capacidad que necesitamos para poder cumplir esa meta de vacunar el 70% de la población el 31 de diciembre. Y lo ideal era que estuviera por debajo de la verde, que era lo que realmente estábamos vacunando. Entonces, esto está aquí, se los muestro a nivel país, pero lo sacamos a nivel departamento y podíamos decir, uy, de pronto aquí mandemos un poquito más o no vacunemos tanto, no vacunemos, no, sino miren que estos recursos que están acá de pronto se pueden asignar para acá, o qué está pasando ahí, porque no estamos vacunando a la velocidad que queremos. Pero lo ideal era que siempre estuviéramos por encima y esto es como una respuesta más clara de por qué nos fue tan bien, porque siempre vacunamos a más de la capacidad que necesitábamos. No necesariamente la capacidad que teníamos, porque sí vimos mucho desgaste del recurso humano, personas que estaban haciendo jornadas de 18 horas de trabajo, todo de lunes a lunes. Entonces ahí vimos, ¿por qué lográbamos esto? A costa de... Durante 2 años. Sí, ya lo estamos sintiendo, yo creo acá. Listo, bueno, siguiente. ¿Qué aprendizajes y retos le dimos a esto? Había uno que no se reflejaba en el tablero, o bueno, que sí se reflejaba, pero no era evidente, y era que había un rezago en el registro de información. Y un rezago en el registro de información principalmente porque la base de datos oficial para el registro de vacunas es el PyWeb. Ahí se registran todas las vacunas y se hizo uno especial para el registro de vacunas de COVID. Entonces ustedes lo vivieron seguramente. Ustedes se vacunaron y consultaron en el PyWeb y no estaba la vacuna registrada. Ese rezago es gravísimo porque resulta que a las IPS les pagan contra ese registro. Si hay un rezago en eso, la IPS no está recibiendo el dinero que sí saca para pagarle a sus empleados. El PyWeb colapsó octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. Las IPS no podían registrar sus vacunas. Y claro, como esa era la fuente oficial, resulta que aunque desde el principio, de todos modos, las IPS vacunadoras tenían que llenar un registro en Excel para hacer el registro departamental, pero también tenían que hacer un registro en Excel para hacer el registro de la EPS y también tenían que hacer un registro en Excel para la IPS. Tenían que hacer en total, contamos 5 registros de vacunas, todos diferentes, con templates diferentes,
Y en eso era que gastaban mucho tiempo las personas también trabajando. Entonces, las personas trabajaban hasta las 4 de la tarde vacunando y de las 4 a las 11 de la noche llenando registros para que pudiéramos tener la información que nos aparecía en Twitter de cuántas vacunas habíamos aplicado en ese tiempo. Entonces, la infraestructura de la tecnología de información aquí juega un rol importante. No es solamente tener una infraestructura súper sofisticada, sino es tener una infraestructura que se pueda comunicar entre ellas, ¿no? Entre que lo que tiene la EPS, la IPS y el ministerio se pueda establecer. De hecho, ese fue el cuello de botella del proceso. Cuando nosotros hicimos ya el análisis operativo de la línea de vacunación, que fue lo que presentamos el año pasado en Race to Image, ahí vimos que el cuello de botella de todo el proceso era el registro de información, era donde nos demorábamos más. Bueno, y aquí pues vemos los rezagos. Siguiente, por favor. Hay diferencias en recursos. Si bien es cierto que la base del Plan Nacional de Vacunación se hizo con el PAI no se podía suspender. Y el país sí se vio afectado por la vacunación contra el COVID. Entonces, no sé, pues los que tienen niños pequeños en el colegio que de pronto les llegan la noticia, oiga, está dando varicela, o está dando paperas, o está dando sarampión, porque hubo una bajada de guardia en ese proceso de vacunación, a pesar de que esto sí se les insistió desde el principio al ministerio. Tienen que pensar en que los recursos del PAI no deben ser los mismos recursos para el Plan Nacional de Vacunación, porque esto va a tener unas consecuencias después, pues estamos viendo las consecuencias ahorita. Se utilizó mucho recurso del PAI para hacer la vacunación contra el COVID y era necesario porque este era un proceso diferente, que fueran unos recursos diferentes. Entonces, hay que hacer la diferenciación en esos recursos. Claro, ahora estamos en otro dilema porque es que la vacuna contra el COVID ya desde junio entra a ser vacuna del PAI regular. Entonces ya ahí estamos hablando de otra cosa, ya ahí no necesitamos hacer vacunación masiva, pero mientras que hablemos de un proceso de vacunación masivo diferente al PAI, tenemos que hablar de recursos diferentes y aquí sí, desafortunadamente no nos escucharon. ¿Qué recomendaciones se les hizo acá o se le ha hecho al ministerio? Definitivamente, en un proceso similar tenemos que pensar en estrategias diferenciadas por territorio. ¿A qué me refiero en un proceso similar? Un proceso de atención de salud masivo, no necesariamente vacunación. Puede ser revisión de salud, puede ser, ¿qué otra cosa puede ser? No. Un proceso masivo en salud tiene que tener una estrategia de vacunación, estrategia diferenciada por territorio, porque nosotros somos un país muy diverso cultural, pero también nuestra población está concentrada en unas zonas y está dispersa en otras, si le queremos. Una guerra. Ok. El apoyo en la red del sistema de salud es importante, sin embargo, no puede depender de él, lo que nos pasó con el PAI Web. Y aquí en este caso de la vacunación, los puntos masivos de vacunación jugaron un rol muy importante, la vacunación en Movistar, la vacunación en centros comerciales, esos puntos masivos tuvieron el drive-thru también para manejar, jugaron un rol muy importante, pero para vacunar a aquellas personas que estábamos convencidas que teníamos que vacunarnos. A los que estaban ahí como aguas tibias, a esos toca ir a buscarlos. Y ahí es otra estrategia también. Y a los que no, a esos hay que jugarles otra estrategia también. Entonces, esos masivos como punto de partida para aquellas personas, esos hágale, pero a los otros hay que pensar diferente. Lo otro que sí, esta no es una recomendación de nosotros como grupo, es una recomendación que como grupo chiquito dentro de COLEP, es una recomendación que nos dijo COLEP, el equipo grande y además el equipo de apoyo de COLEP, es que la importancia de los procesos logísticos en estos procesos de salud se vio aquí reflejada, fue evidente. Y la otra recomendación es la plataforma, la unificación de plataformas de registro y de vacunación. Puedes pasar al siguiente. Esa última aplica para todos los presidentes. Hoy en día, mientras no representan. Y da el caso de COVID-19, estamos haciendo ese triple registro y ese desgaste. Entonces las personas terminan de hacer revisión de algo de dengue, visitan todas las casas y después los ven en unos andenes, 2 horas,
llenando planillas a mano. Esto tiene un reflejo directo. Es importantísimo. Vale, gracias, Cata. Ya que terminamos el plan nacional de vacunación, el siguiente, y rápidamente hablo de este, fue el análisis comparativo de la vacunación contra la COVID en América. Y este fue un proyecto que, dada la naturaleza que tiene Coleb y que estamos en una universidad, le cedimos la responsabilidad a nuestra estudiante de doctorado para que lo desarrollara. Entonces es el trabajo de Estefanía, yo voy a coger aquí su trabajo y lo voy a presentar, pero digamos que también ha sido no solamente una experiencia de trabajo multidisciplinar, sino también ha servido de una experiencia de formación para una serie de personas bien importante ahí. Entonces lo que cogimos nosotros fue, siguiente por favor, el objetivo era promover el diálogo regional, qué es lo que está pasando con la vacunación, qué pasó, qué aprendizajes tenemos, motivar la diferenciación al interior de la gran categoría de Global South. Somos muchos países, pero ¿quiénes están en dónde y cómo lo están haciendo? Consolidar aprendizajes para el futuro e identificar el impacto del macroentorno, porque nosotros veíamos Uruguay y Chile van en otra historia diferente a la de nosotros, pero de pronto Ecuador y Perú iban en otra historia. Entonces pues miremos qué es lo que está pasando, qué diferencias hay que nos permiten hacer eso. Entonces lo que tomamos fue, hicimos una metodología secuencial explicativa, partimos de lo cuantitativo con la recolección de datos y métricas de vacunación, los avances en diferentes instantes del tiempo, hicimos un análisis de clusterización de países según las variables de su macroentorno, utilizando metodología de clúster, hicimos el complete linkage acá, y luego dentro de cada uno de los clústeres hicimos a Estefanía, con sugerencia de todos, hizo un análisis de varianzas. Tomamos un muestreo para análisis cualitativo con base en los resultados cuantitativos y estamos en esta etapa que es el análisis documental para la construcción de casos en cada una de las características que tenemos. Entonces identificamos, en América identificamos 5 grupos. Esos grupos se crearon con base en indicadores macroeconómicos. Hay un indicador que es el indicador SEA, que nos relaciona diferentes variables del macroentorno. Y lo que hicimos fue mirar con estos países qué pasaba con una tasa de vacunación en el 25%. ¿Cuándo habían llegado cada uno de esos países a vacunar el 25% de la población? ¿Cuánto el 50%? ¿Y cuánto el 75%? ¿Qué características tenías? Entonces, ahí lo que hallamos fue, la primera fue una crisis del aprendizaje. Ninguno de estos países nos habíamos metido en un proceso de vacunación masiva, no sabíamos cómo se hacía, pensábamos que poner la vacuna contra el COVID era lo mismo que poner la vacuna contra el sarampión o contra cualquier otra cosa, y no era así. Lo que vimos es que en esta situación, cuando se alcanzó el 25%, había mayor diferencia entre los países, es decir, que los países del mismo grupo, unos habían alcanzado uno lo habían alcanzado en un mes, pero otros lo habían alcanzado en 4 o 5 meses. También aquí teníamos que todos los países están aprendiendo y era como a la espera de quién van a recibir vacunas. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando a nosotros nos llegaron las vacunas, nosotros estábamos esperando que de pronto nos llegaran de COVAX, y lo que tocó fue adquirir vacunas por otro lado. Muchos países de Latinoamérica se quedaron esperando a que las vacunas les llegaran, no mirar de dónde se abastecían de vacunas. Entonces ahí vimos eso. En el 50% ya empezamos a ver problemas en la operación. Tenemos mayor dispersión al interior de los grupos, cada uno implementó su propio plan, adoptó diferentes estrategias: vacunación masiva, vacunación domiciliaria, vacunación en los puntos normales de vacunación. Y aquí en este caso ya en la operación el macroentorno parece que no genera ninguna diferencia y hay mayor uniformidad, y ya en el 75 pues ya hay más equilibrio. El 75, la mayoría de los países se fijó la meta del 70, entonces en el 75 ya casi todos están llegando al final ya, o sea, ya hablar de la vacunación masiva del COVID hoy ya no es, ya casi todos estamos por encima del 70, y aquí ya se muestran 2 grupos que es los que más se refleja una diferencia en su desempeño. Esos son, digamos, como los análisis que hicimos del avance en vacunación.
Los pasos a seguir: el muestreo cualitativo, el análisis documental y la interpretación final de los resultados. Entonces, digamos que el seguimiento del Plan Nacional de Vacunación nos permitió, digamos, avanzar en este trabajo para poder hacer esas comparaciones y poder dar recomendaciones ya a nivel regional de lo que podía pasar en estos procesos. Y bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. Un canal permanente de asesoría para el fortalecimiento y la mejora de nuestro sistema de salud. ¿Cómo se piensa mantener este valioso canal de interacción Estado-Universidad? Gracias. Yo pienso que este canal ya tiene una historia, pero en el caso de COVID lo que se ve es un fortalecimiento impresionante, porque se vio algo muy bonito y es una solidaridad entre quienes no compartían datos y entre instituciones que no confiaban los unos con los otros. Entonces la Secretaría Departamental no va a la municipal y tocaba compartir, tocaba hacerlo. Y pasa algo similar. Los Andes ya siempre ha tenido espacios privilegiados con ministerio, pero esto fue poner a disposición de ellos una cantidad de capital humano y de recursos. Este proyecto es de 1.3 millones de dólares canadienses. Piensen en el equipo que hemos podido tener de estudiantes, de investigadores, de recursos. Es increíble. Y está ahí la confianza. Yo creo que queda la relación. Va a haber temas de cambio de gobierno, obviamente, pero las personas con las que trabajamos son de esas que permanecen en el tiempo dentro de las instituciones y queda también unas relaciones. Entonces, creo que eso es por un lado, y por otro lado, tenemos ya nueva financiación para poder dar continuidad, por lo menos, a aspectos de lo que les mostré del primer y segundo objetivo. Yo creo que muchas cosas de lo que tiene nuestro objetivo vamos a poder integrarlas. Eventualmente, este proyecto se llama TRACE, TRAC, y está enfocado en la parte epidemiológica. Y ahora el tema es convencer a los financiadores que la logística en salud es fundamental. Y por eso yo se lo señalo, es que como salubrista yo sé que esto parece, mamey, perdón la palabra, pero es que uno simplemente vacuna. Cuando llegan personas como Nubia con su equipo a decirles, los domingos se vacuna menos gente, ojo, todos se miran como, ¿en serio? Y mire que siempre estuvo por encima, porque es ese análisis desde el dato, pero pensando en la provisión del servicio, pensando en los recursos. Del otro lado están pensando en el desenlace en salud solamente. Entonces, esa oportunidad allí hay que terminar de hacer lobby y tenemos todo esto de plataforma para buscar más recursos. No sé si quieras decir. A los estudiantes de medicina tomar una experiencia. Ese tipo de cosas. Claro, es que es una conversa, es un monólogo. Es un monólogo y le falta eso. ¿De acuerdo? Ah, fake news. ¿Dónde estamos fallando en comunicar? Es valiosísimo saberlo. No por defender al gobierno, nada, sino vamos a sacar una candidata nuclear para muchos otros temas interesantes de la analítica, Sí. tan importantes, pero no se comunican. Yo, digamos que tuve la oportunidad de trabajar como en este Plan Nacional de Vacunación desde haciendo análisis desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo. Y a nivel operativo, tengo que decir que donde estamos fallando es en el con qué estamos transmitiendo la información. Y el con qué es que nosotros no podemos pensar que en nuestro país todo el mundo tiene un celular o todo el mundo tiene una cuenta en Twitter, ¿sí? Porque no es así, ¿sí? Y resulta que cuando estuvimos vacunando, aplicando la vacuna, el medio de comunicación más efectivo fue el voz a voz y el líder social. Entonces yo sí creo que ahí hay un trabajo supremamente importante que hacer a nivel social de formar o de llevarle esa comunicación de una manera asertiva a esos líderes sociales que juegan, o sea, que esos son unos difusores bárbaros de información. A nivel estratégico, yo creo que estamos fallando en un poco la arrogancia,
con la cual estamos comunicando la información. O sea, no es decir, "Ah, es que hay mucho inventario". No, o sea, es decir, hay inventario, lo necesitamos, o un poco lo que decía, no, pues que no cumplimos la meta. Sí, o sea, podríamos enfocarlo en no cumplimos la meta, porque no la cumplimos. Sí, es que nos faltaron 5 millones de vacunas. O sea, realmente eso es no cumplir la meta, porque el hecho de vacunar no dependía solamente de que el gobierno llevara la vacuna al brazo de la persona, dependía de que la persona se acercara también a poner el brazo, ¿sí? Entonces ahí había mucha variabilidad en lo que se podía resultar. Entonces yo creo que estamos en algunos casos, y lo vivimos en muchos de los conversatorios que hemos tenido, que se comunica, no, es que esa red de distribución está mal, es que porque la hicieron así, es que, no, pero aprendimos. Sí, estaba mal al principio, pero aprendimos, ¿sí? De neta. Claro, no cumplimos con ella, pero es responsabilidad de ustedes como gestores de este proyecto que la persona llegue. O sea, quiero decir, ¿cómo se reparte la responsabilidad entre quien pone la vacuna y quien debe llegar? Y por qué no cumplimos la meta. Con estos resultados yo creo que la superamos, sobre todo porque aprendimos, además de la mapa verde. Entonces, ¿cómo piensan ustedes desde esta función, desde a servicio público, si cumplimos o no cumplimos? Yo soy un poco optimista y digo que sí cumplimos. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que es responsabilidad compartida, ¿sí? O sea, el gobierno, sí, el gobierno debe ser más efectivo en la comunicación, pero también es que tenemos una población muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, yo personalmente creo que la cumplimos, pero me dejas pensando mucho en tu pregunta y no sé, no sabría responderla bien. Yo agregaría es desde la mirada epidemiológica. La pregunta es si esa era la meta, porque piensa que la meta que se imaginó fue dado un modelamiento de cuántas personas podían llegar a infectarse, entonces cuánto necesitábamos tener protegido, pero el virus fue cambiando y la población susceptible también fue cambiando, las dinámicas de transmisión. Entonces es una métrica que se puso para tener un rumbo, un referente y jalar a la gente hacia eso. Pero nosotros empezamos a ver en términos epidemiológicos unos resultados y con lo que dice Nubia, sin duda, yo creo que hemos superado con creces eso. Es podernos cuestionar por qué esa meta. Adicional a lo que mencionabas también antes, el sector salud tiene un contexto que parte de la escasez y ahí lo del inventario tan importante. Tú en una Secretaría de Salud y de todas las que yo conozco del país que me he caminado, uno siente que en cualquier momento todo se le va a acabar, es que la silla está dañada, la camilla no funciona, entonces llegan unas vacunas y ellos que hacen es un tesoro, guardémoslas, pero aplican, pero se guardan. Lo que queríamos era agotarlas, pero tocaba entender que es un espacio de trabajo donde los insumos siempre faltan, donde siempre hay deudas, donde no se le paga tiempo al personal de salud. Independiente, otra cosa es estar en Colsanitas en la 127, eso es otro caso, aquí lo estamos pensando a nivel nacional. Entonces la meta podía ir cambiando en el tiempo, pero eso para mi gusto implicaba una reflexión que no se requería a ese nivel, podía darse en la academia o en otros espacios y seguir persiguiendo esto, pero yo creo que se sobrepasan muchísimas cosas. Dale, dale. Estaba en la meta, pero pues cuando sabes que lograste meterlo en el plan hay un factor importante que es la tecnología que necesitamos y es el cuello de botella de los procesos de la economía. Desde esa perspectiva, digamos, ¿cuál es la reacción que tienen los actores que toman decisiones frente a eso? Frente a hacer parte de los prioridades de información. Y segundo, ahí sería como, o sea, porque no hay inversión en tecnología. En este caso específico. Mira, creo que el Ministerio de Salud es el más consciente de que esa plataforma no funciona. Sí, es ahí. Sí, o sea, yo creo que el PyWeb es como el CBLAC.
Para mí es la misma vaina, ¿sí? Entonces es una plataforma diseñada hace mucho tiempo y que nos ha dado miedo hacer un Big Bang en el cambio, ¿sí? O sea, es apague toda esa vaina y empiece otra vez, ¿sí? Que es lo que hace el Big Bang. En lugar de eso, hemos estado haciendo implementaciones chiquitas, ¿sí? Implementaciones de hagamos esto así, hagamos esto, a ver cómo nos va, pero esas implementaciones chiquitas no trascienden mucho, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí sí a los ingenieros de sistemas, a los de arquitectura de software, les falta como meterse ahí un poco para decir, haga esa vaina con un Big Bang y ya, que todo se solucione, o sea, que todo se cambie desde cero, ¿sí? Que se pierda otra información, sí, se va a perder, pero la vamos a ir recuperando poquito a poco, ¿sí? Claro. Yo creo que también hay un tema de falta de interoperabilidad de sistemas de información. Lo que Nubia mencionaba de hay 5 Exceles diferentes con plantillas distintas, entonces cada entidad tiene sus propios requisitos de información y a pesar de que, digamos, como gobierno electrónico se ha hecho un esfuerzo importante para invertir en plataforma desde hace por lo menos unos 15 años, todavía hay sectores, y creo que en la salud se nos vino el elefante encima, ¿cierto? Y la integración de la información todavía no estaba. Antes de la pandemia yo estuve en sesiones sobre donde se hablaba de esta interoperabilidad, algo tan básico como la historia clínica de un paciente, ¿sí? Pero creo que todavía tenemos que movernos más a, esto debería ser un solo formulario que le sirve a todos y que no hay que rellenar 80 veces, pero también es un tema cultural y de cómo se han hecho las cosas en el país tradicionalmente y nosotros siempre hemos sido un país presencial y de trámites presenciales, lo que nos está diciendo Catalina de llenar formularios en el andén, o sea, nosotros somos un país tradicionalmente manual y presencial, y eso pues creo que también influye en ese rezago e implementación tecnológica, ¿no? Ya, perdón por... Bueno, no, pues muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias, dice aquí Norma, por la presentación y todo. Gracias a los que están virtual. Voy a terminar acá la sesión de Zoom.